sabiendo que, como decía nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Alison, las pruebas están a la puerta, son inmediatas, son constantes. Lo que el autor de Hebreos nos está dando en este momento son testimonios, fiel testimonio, de cómo hubo hombres, hubo mujeres que pasaron por pruebas como nosotros, pero que indudablemente con su testimonio nos alientan. Hebreos capítulo 11, leamos por favor del verso 1 hasta el verso 7, vamos a tomar solamente verso 4 al 7, pero esta sección nos indica lo que el autor nos quiere dar. Hebreos capítulo 11, verso 1, leo para ustedes: es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, el verso 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, cuando dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. El 18 de mayo de todos los años se celebra el Día Internacional de los Museos. 18 de mayo. Bogotá tiene muchos museos. Existe el Museo Nacional, y allí encontramos diferentes cuadros de los padres de la patria: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño. Al ver estos cuadros vienen a nuestra mente diferentes recuerdos. Vemos lo que ellos hicieron por nuestro país, vemos lo fuerte y lo arduo que se involucraron allí con sus vidas, con sus recursos, pusieron su vida en riesgo para darnos libertad. Para mí es un tema que me apasiona, y cuando salimos con mi familia a los museos yo me quedo quieto y empiezo a leer, y ellos me dicen: bueno, ¿y por qué no avanza? Yo quiero leer lo que cada uno hizo, quiero saber de sus testimonios, todo esto. Pero me temo que si nosotros le preguntamos a esta siguiente generación, muchos de ellos desconocen lo que hicieron cada uno de nuestros próceres. No es así, mis hermanos, en la galería de personas que registra el Espíritu Santo aquí en la Biblia. El Espíritu Santo nos da un gran avistamiento, una galería muy grande, muy hermosa, de personas que convirtieron su vida en una alabanza para Dios, y que es una obra que no es olvidada, sino que al mismo tiempo el autor de Hebreos nos la está recordando, y vamos a ver cómo él va a llevarnos a lo más remoto de su libro, de las Santas Escrituras, y nos va a traer a personas de las cuales se dice inclusive muy poco, pero que se dice de ellas. Teniendo en cuenta esto, el tema del libro de Hebreos, epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos, es que Jesús es la revelación final de Dios. Jesús es la revelación final de Dios, de eso nos habla todo el libro. Y Jesús es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Ustedes ya han venido estudiando este libro. Este libro se ha puesto como fecha entre el año 60 y entre el año 90 después del Señor Jesucristo, que fue escrito, y es un libro que se cree se escribió a una iglesia en Italia. La iglesia estaba compuesta principalmente por judíos cristianos.
judíos que habían creído, pero tenían una característica, y es que su fe estaba menguando y que su fe estaba siendo atacada y estaba siendo perseguida. Entonces encontramos del capítulo 1 hasta el capítulo 4 del libro de los Hebreos la preeminencia de Cristo. Del capítulo 4 hasta el capítulo 10 vemos a Cristo como el sumo sacerdote en el libro de los Hebreos. Y del capítulo 10, aquí es donde estamos nosotros ubicados, hasta el capítulo 13, hay exhortaciones que el autor de Hebreos hace con relación a los creyentes para que sean fieles a Dios, para que sean fieles a su fe, para que sean fieles a ese nuevo nacimiento. Ahí estamos. ¿Qué vamos a tratar del versículo 4 hasta el versículo 7 del capítulo 11? 3 partes está dividido nuestro sermón. 3 épocas, 3 personas, la misma fe. Capítulo 11, del verso 4 hasta el verso 7, vamos a encontrar 3 épocas diferentes, vamos a encontrar 3 personas diferentes, pero vamos a encontrar la misma fe en Cristo Jesús. De acuerdo con eso vamos a desarrollar entonces nuestro primer aspecto. 3 épocas. Cuando usted mira el desarrollo del capítulo 11, al primer testigo de esta gran galería que nos relaciona el autor de los Hebreos es Abel. Y de este Abel se ha presentado mucha discusión. Es que Abel era muy bueno y por eso Dios aceptó su sacrificio. Es que Abel presentó un mejor sacrificio. Pero en la primera época que quiero que veamos es que el autor de Hebreos nos está remontando a la época de la creación. ¿Lo vieron? Después la fe de los... reitero 11.1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Sí notan esa época? Es la época de la creación. ¿Quién creó? Dios. ¿Y quién está allí como testigos principales? Adán y Eva. Y se mencionan a sus 2 hijos, a Caín y Abel. Solamente los estoy poniendo en contexto porque esto está allí relacionado en Génesis capítulo 1. Pero es supremamente interesante que el autor nos está trayendo y nos está remontando a la fe que estas personas tuvieron a partir de la creación. En Abel encontramos un hombre que adora al Señor. En Abel encontramos aquel que ilustra la adquisición de la fe, aquel que se presenta delante del Señor en esa adoración con respecto a esta ofrenda que presentó. Y es bien interesante que ya habíamos estudiado, o ustedes al menos ya lo habían estudiado, yo también lo estudié y lo leí, en donde ya el autor de Hebreos había mencionado acerca de la creación. ¿Se acuerdan de Hebreos 1.1? Dios, habiendo hablado muchas veces, de diferentes maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, verso 2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, verso 2, y por quien asimismo hizo el universo. Según este verso, ¿quién es el instrumento creador? Cristo. Según este verso nos está diciendo el autor de Hebreos, si nos remontamos a la creación, hay un instrumento que creó absolutamente todo. Nos exhortaba el hermano a que no nos distrajéramos, como el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, estaba hablando con alguien, le decía a mi hijo que es arquitecto, estoy asombrado de cómo la gente se mete dentro de las montañas y construye, porque esto es montaña, y raspan y van hacia la montaña. Pero el autor de Hebreos no nos trae el concepto básico de la creación, sino que nos trae a uno de ellos, y este es Abel, hijo de Adán. Y este Abel puede entender por propio testimonio familiar acerca de la fe que hay que tener en Cristo.
Sé que ustedes ya lo conocen, sé que ustedes ya han visto capítulo 3, en donde Génesis nos relata cómo fue necesario que Dios vistiera de pieles a Adán y a Eva después de su pecado, después de su caída. Hay una época de creación y el autor de Hebreos nos va a llevar poco a poco. Esta época de creación es Abel. Vamos a seguir tocando de Abel. Pero también hay una época antes del diluvio. Antes del diluvio. Menciona en verso 5, Enoc. ¿Y qué dice de Enoc? Dice que fue un hombre que sirvió al Señor cuando tenía 65 años. Es bien interesante. Antes del diluvio, Enoc, como cualquier persona natural y como el corriente, se casó, tuvo hijos, pero dice, leamos verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sirvió al Señor. Usted lo puede ver allí, en Génesis, cuando tenía 65 años. ¿Qué hizo sus 64 años antes? Se casó, vivió con su familia, tuvo hijos, y una vez que tuvo hijos, habla acerca de que teniendo 65 años caminó con Dios. Era agradable a Dios, lo presenta otra versión de la Biblia. No es que Dios lo miró y se fueron caminando, no. La vida que vivió Enoc desde sus 65 años en adelante fue una vida que dio testimonio, y ese testimonio agradó a Dios. Mis hermanos, el autor de los Hebreos no está escribiendo esto con personajes al azar, sino que nos está escribiendo esto con relación a personas reales que vivieron, aunque diferentes épocas con nosotros, pero que vivieron en circunstancias parecidas a las nuestras. No vamos a decir más de Enoc. De hecho, se dice muy poco de Enoc. Son dos testimonios. 65 años agradó a Dios, y el segundo caminó con Dios. ¿Qué más dice el autor? Habla acerca de Noé. Abel en la creación, Enoc antes del diluvio, y ahora Noé en el diluvio. Vamos a ubicar a Noé en un espacio de tiempo antes del diluvio, en donde él duró 120 años fabricando un arca. Si a nosotros hoy en día nos dicen que va a venir un avión aquí, que va a aterrizar aquí en este lugar y nos va a llevar a todos nosotros a Bogotá, no nos parece tan loco. Pero si le dicen en los primeros siglos de nuestra creación a un hombre que va a llover, que va a haber diluvio, que las fuentes de las aguas se van a abrir y que va a verter agua por absolutamente toda la creación de Dios, tanto así que el monte más alto va a ser traspuesto por la misma agua, se requería indudablemente creerle a Dios. Estas tres personas, en estas tres épocas, están dando un testimonio. Abel, un testimonio de adoración. Enoc, un testimonio de agradar a Dios, de caminar con Dios. Y el mismo Noé, un testimonio de obediencia a Dios. Si lo notan, cómo el autor nos va llevando a través de estos testimonios. Son tres épocas en donde estos tres héroes de la galería de la fe están viviendo como viendo al invisible. Están viviendo como viendo al invisible. Eran tiempos nuevos para algunos de ellos. Para Abel, hasta ahora la creación estaba siendo conformada. Eran tiempos difíciles. Para Noé se dice que absolutamente toda la humanidad estaba absolutamente caída y muerta en sus delitos y pecados. Eran tiempos en donde la fe que estos hombres debían mostrar y enseñar al mundo era una fe que agradaba a Dios. Dios en medio de todo esto está reservando un remanente, está reservando un pueblo, pero este pueblo requería que tuviera fe. No estoy diciéndoles que ellos tuvieran fe, estoy diciendo que así como nosotros, a ellos les fue otorgada la fe. Abel presentó sacrificio y ese sacrificio agradó a Dios más que el de Caín. Enoc
Vivió 65 años y posteriormente caminó con Dios, agradó a Dios, vivió una vida que le agradaba a Dios. Y Noé durante 120 años, dice Pedro, fue pregonero de justicia. Para algunos de ellos la muerte estaba cerca. Ejemplo, Abel. Las circunstancias, mis hermanos, ¿ustedes creen que han cambiado? La perversión con la cual vivió Noé y lo que él observaba en absolutamente todo el mundo, ¿cree que ha cambiado? El testimonio que Abel tuvo de querer adorar a Dios como él demandaba y no como el mundo lo ofrecía, lo mostraba, eso, mis hermanos, no ha cambiado. Hoy Dios demanda que se le agrade, que se le alabe y que se le honre como Él lo establece. Estos tres ejemplos de épocas también nosotros las podemos vivir. En el siglo I, el autor a los Hebreos está viendo la época en que el imperio romano está absolutamente gobernándolo todo y les escribe a estos hermanos que tienen debilidad en su fe. Primer aspecto, entonces, tres épocas. Ahora, segundo punto, tres personas que son ejemplo de fe. Vamos a ceñirnos, vamos a estar más cerquita ahora de estas personas. Y la lista es larga. Va del verso 4 hasta el verso 40, en donde nos va a hacer una lista muy larga y muy extensa de personas. Pero por la gracia del Señor, el pastor me permitió solamente citar a estos tres, no vamos a ver los 40. Pero dentro de la galería de héroes de la fe, cada una de estas biografías ilustran, mis hermanos, cada una de estas biografías ilustran la presencia, el principio, el poder y las posibilidades de la fe. Reitero ese punto. Cada una de estas personas ilustran la presencia de la fe, el principio de la fe, el poder de la fe y las posibilidades a las cuales nos lleva la fe. Entonces, el autor ya se fue a los orígenes de la creación y a esos orígenes va y nos trae a nuestras épocas ejemplos. Encontramos en Abel un adorador. Encontramos en Enoc aquel que anda, que camina por la fe. Y encontramos en Noé uno que es activo en la fe. ¿Sí lo vieron? Voy a reiterar. En Abel encontramos a alguien que adora por medio de la fe. En Enoc encontramos a alguien que anda, que vive conforme a la fe. Y en Noé encontramos a alguien que es activo conforme a la fe. Vamos a ver un poquito más adelante, me adelanto en este aspecto. ¿Usted cree que estar durante 120 años construyendo un barco en tierra seca, eso fue bien visto por las personas? Miremos las personas. Abel, y lo vamos a ubicar a Abel en la creación. ¿Quiénes eran los padres de Abel? Adán y Eva. Nada más y nada menos. Abel entonces nos ilustra a nosotros aquel que adquiere la justicia por medio de la fe. Abel está allí en la creación y Abel es un adorador. Indica entonces que la fe, mis hermanos, nos permite responder a Dios como debemos. La fe en cuanto a Abel, que está en la creación y que es un adorador, nos permite responder a Dios como debemos. Abel es ese primer ejemplo del Antiguo Testamento del cual recibimos un buen testimonio. Abel trajo un sacrificio expiatorio. Abel trajo las primicias del rebaño. Abel presentó su sacrificio en contraste con lo que presentó su hermano Caín. Y ustedes ya saben lo que presentó Caín: frutos de la tierra. ¿Han visto esos palos de mango cargados? No los codician, no los apetecen. ¿Ha visto esos limonares que hay aquí? No, limonadita con hielo, bien deliciosa. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel, mis hermanos, trajo un sacrificio de expiación. Abel trajo a ese cordero que iba a ser presentado
y fue acepto el sacrificio que presentó Abel con relación a lo que presentó Caín. El sacrificio de Abel, mis hermanos, es mucho más excelente que el de Caín. Reitero, usted puede decir es que es Abel, que Abel era más tierno, que Caín. No dice eso la palabra del Señor, y reitero, hay discusiones, hay disputas en esto, pero centrándonos, es Dios quien avala el sacrificio. Mucho se dice con relación a este sacrificio, pero lo más importante es que es Dios quien dice que el sacrificio de Abel fue mucho más excelente, fue agradable, fue acepto. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Dios aceptó lo que Abel trae, mostrando, dando testimonio de su fe. Dios indudablemente se gozó en lo que presentó Abel. Fue el primer acto, escuchen esto, lo de Abel fue el primer acto de adoración en la historia que nosotros tenemos registrado. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Tomó un par de corderos, los sacrificó y vistió a Adán y a Eva. Pero es Abel el primero que presenta un sacrificio y un acto de adoración. Ni siquiera la muerte de Abel pudo quitar ese testimonio que de él se tenía. Hay contra Abel injusticia, hay sufrimiento, hay trampa. Recuerden que el hermano le dice: salgamos a la mesa y démonos una vuelta. Y estando allí, lo mató. Abel, a pesar de que sufrió injusticia, de que sufrió violencia, a pesar de que fue muerto, recibió aprobación de parte de Dios y preserva su alma hasta el día de hoy. Regresen un poquito ahí atrás, 10:39, ¿qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí en este verso está incluido Abel. Fue perseguido, fue engañado, fue muerto de parte de su hermano, pero nunca retrocedió, nunca se fue hacia atrás, estuvo constante y estuvo permanente. Pudiéramos ver allí Mateo 23:35, por favor, observemos en Mateo 23:35 que hay palabra y testimonio de parte del Señor. Leamos desde el 31. Así que, Mateo 23:31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, refiriéndose a los fariseos y quienes les escuchaban allí. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mis hermanos, la fe en nuestro Redentor no garantiza vida física, sí garantiza vida eterna y vida espiritual. Quiero reiterar esto porque hoy en día no queremos sufrir dolor. Hoy en día no queremos tener padecimientos. Hoy en día viene la prueba, la dificultad, la tribulación, la persecución, la espada, el hambre, hasta la muerte, como dice Pablo. Y no queremos nosotros pasar allí. Esto no lo dice Pablo, lo digo yo. En cuanto a que no queremos nosotros estar en tribulación, pero la prueba, la persecución y la tribulación es parte de la fe. Es parte del correr e ir en pos del Señor Jesucristo. Y un gran testimonio de esto es Abel. Algunos entienden que el alma de Abel habla a nosotros por su ejemplo de fe, de justicia. Y algunos entienden que aún la sangre del mismo Abel está clamando
hasta el juicio final, según lo que dice el Señor en Mateo 23. Es decir, la redención, mis hermanos, es la única base sobre la que podemos relacionarnos con Dios. Abel ofreció a Dios aquello de que hablaba su pecado. A ver si hay esta discusión y si fue mejor Abel o si fue mejor Caín. Podemos observarlo bajo la perspectiva de que Abel presenta algo con lo cual él se identificaba porque hablaba de su pecado. Abel presenta algo que habla de la santidad de Dios, de la gracia de Dios, del juicio de Dios, ese sacrificio. Y es de hecho que solo a través de la muerte el sustituto es aceptado por por aquel que está presentando este sacrificio por su pecado. Sin duda, mis hermanos, Dios le había enseñado esto a Abel. Leo para ustedes Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. ¿Se observa? Este ejemplo de sacrificio fue presentado delante de Adán y Eva por Dios. Y Abel no está sino imitando lo que el Señor hizo. La fe, mis hermanos, hace que la persona del creyente sea acepta delante de Dios. La fe hace que esa ofrenda sea acepta delante del Señor. Abel recibió testimonio sobre el valor práctico de su fe. El valor práctico de la fe de Abel no fue solamente en decir, sí, yo creo que hay un Dios galardonador, sino que él se presenta con una ofrenda. Esta ofrenda sigue aún viva, esta ofrenda aún habla, esta ofrenda sigue ejerciendo influencia positiva sobre el verdadero creyente. Esta ofrenda habla acerca de esa fe que es esencial para la adoración. Abel en la creación, Abel en la adoración, todo junto a través de la fe para agradar al Señor. La lección que se nos presenta en cuanto a Abel es que aún la muerte física, mis hermanos, no pone fin al valor de la fe. La fe, para aquel que muere, lo lleva a la presencia del Señor, como cantábamos el himno. ¿Recuerdan el himno? Más allá del sol. Este himno nos anima a ver que nuestra morada no es esta, aunque nos gustaría, ¿cierto? Nuestra morada es eterna, es celeste. Nuestra morada no es perecedera. Nuestra morada es viendo al justo, viendo al Redentor de nuestras almas. La muerte física no pone fin al valor de nuestra fe. La muerte es ese paso que nos garantiza estar en esa vida eterna por medio de la fe. Aún a pesar de nuestra debilidad, aún a pesar de la persecución, aún a pesar de las situaciones, porque los lectores a quienes se les envía esta carta, la carta a los hebreos, estaban retrocediendo por causa de la persecución. Nuestro hermano oraba con relación a aquellos hermanos que se congregan un día como hoy en lo oculto. Me hace recordar al mártir de las Catatumbas, en donde mencionaban aquellos creyentes que se reunían en las catacumbas y que allí tenían su tiempo de adoración. Abel es aquel que nos muestra cómo se debería tener fe. Fe en Cristo a pesar de su misma muerte y de mi muerte. Abel entonces es padre de los creyentes del tiempo anterior a Abraham. Tenemos siempre a Abraham como el padre de la fe, pero vemos también a Abel. Su fe en Dios habla todavía como un testigo constante. En Abel tenemos ese primer ejemplo de la vida de fe. Es un hombre cuya fe se manifestó delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo? A través de un sacrificio. Usted no puede adorar a Dios si no ha pasado primero por la redención. Usted no puede tener una relación adecuada con Dios si primero no ha habido derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre, mis hermanos, sirve para remisión. Pero el derramamiento no de su sangre, sino de la sangre del Señor Jesucristo. Vemos entonces a Abel en la creación y vemos a Abel en la adoración.
Enoc. Para Enoc es fácil de entender porque es muy poquito lo que se dice de Enoc. Este Enoc nos enseña a andar antes del diluvio. Contando por generaciones, se habla de que Enoc, dice Judas, verso 14, es miembro de la 7ª generación de la familia de Adán. O sea, pasaron 7 generaciones y estamos ubicando ahí a Enoc, Judas 14. Enoc es aquel que está antes del diluvio, pero que nos enseña a andar en la fe. Leo para ustedes Génesis 5, 21 a 24. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Matusalén, el hombre que más vivió en la tierra, 969 años. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. De acuerdo con la aritmética, lo que se nos está diciendo es que Enoc caminó con Dios 300 años. Uno de pronto tiene la idea de que Enoc vivió 65 años, que se casó, que tuvo hijos e hijas y se fue caminando con Dios. No. Noé vivió 300 años caminando con Dios. Alguien dice como cuando va caminando un amigo con el otro. Esa era la relación de Enoc. La Septuaginta habla de Enoc y lo dice no como aquel que caminó con Dios, sino como aquel que era agradable a Dios, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Usted a veces ha caminado por la calle con alguien que no quiere caminar. No vayan a decir nombres. Pero les digo esto es porque uno camina por la calle con una persona que le agrada, con un compañero, con un amigo, con un familiar. Tiene temas, habla temas. De pronto hasta se hace más corto el camino cuando uno va acompañado. Implica entonces que Enoc, en contraste con Abel, para Enoc, la fe de Enoc escuchen esto que es bien hermoso, la fe de Enoc le permitió evitar la muerte. Abel ofreció su sacrificio y fue muerto por su hermano. Enoc, con la misma fe, esto le permitió evitar la muerte. ¿Usted cree que hoy en día es posible que usted no pase por muerte? ¿O sí, necesariamente ya usted está haciendo testamento y organizando todo? Según lo que dice la Escritura, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se escuchará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses, y después nosotros, los que habremos quedado, les recibiremos en las nubes. No vamos a preceder a los que murieron, pero si hoy viene el Señor, no pasaremos por muerte. Pero Enoc es contado como aquel que Dios le permitió no pasar por muerte. La fe de Enoc fue su testimonio en medio de toda su generación de agradar a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber caminado con Dios. La fe y la relación que tenía Enoc con Dios fue lo que llevó a Dios a que le trasladara a Enoc a los cielos. Fue un traslado repentino. Fue un paso de la mortalidad a la inmortalidad. Fue ese cambio que hemos de experimentar todos los vivos en Cristo cuando Él venga por segunda vez. Leo 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La fe de Enoc, el agradar a Dios, es lo que le permitió a él no ver muerte. Y nosotros estamos en la misma situación, al menos hasta ahora. Al menos hasta este momento. ¿Qué significa entonces caminar con Dios?
significa que la persona vive una vida en la que se hace absolutamente todo delante de Dios. Una vida en la que se dice todo estando delante de Dios. Una vida en la que se vive de acuerdo con lo que Dios establece. La frase que a ustedes les gusta, Coram Deo. Esa es la frase del estado del pastor. Cuando Arcis Prul me explicaba esta, no me lo hizo personalmente, pero sí. Dice Arcis Prul, oiga, tenemos que vivir nuestras vidas con Deo. Tenemos que vivir nuestras vidas todos los días delante de Dios. Eso era lo que hacía Enoc. Enoc vive una vida normal, común y corriente. ¿Sí notan? Se casó, tuvo hijos, tenía 65 años. Ojo, porque esta edad es importante, no significa que porque ya tienen 65 entonces ya no van a agradar a Dios. Enoc empezó a agradar a Dios desde los 65 años. Fue traspuesto, 365 años de edad, fue traspuesto a los cielos. Y Enoc vivió su vida normal, crió hijos, hijas, y todo en su vida se caracterizó por su fe en Dios, por el amor a Dios, y por esta razón Dios lo transportó. Enoc no había sido favorecido con alguna revelación especial. Enoc no vio prodigios y milagros de parte de Dios. Enoc no vio muchos portentos que Dios los pudo haber hecho, pero creía en la existencia de Dios, creía en el gobierno de Dios, creía en que Dios era galardonador. Y Enoc es uno de los adoradores diligentes que vive de acuerdo con lo que Dios hace. Enoc está en una época previa al diluvio, a puertas del juicio. ¿Juicio por qué? Por todo el pecado que está invadiendo todo, absolutamente todo alrededor. Enoc fue traspuesto, significa que fue llevado a otro lugar. Eso me parece muy interesante. Estaba aquí, Dios lo toma y ahora lo pone allí. No es una resurrección, es un traslado. Otro de los que se menciona para que entendamos un poco más esta situación es Elías. ¿Recuerdan a Elías? Que Elías fue llevado en un carro de fuego o en un torbellino. Elías estaba allí con Eliseo y fue traspuesto por Dios. No es resurrección, no es que ellos vivieron, él murió y resucitó, no. Tanto Elías como Enoc fue llevado a la presencia del Señor. Hay personas que son traídas de vuelta a la vida, esos son los que resucitan. Hay personas que son llevadas al cielo en su estado físico, sin pasar por una muerte física, eso es un traslado. Y hay personas que resucitan, y resucitan con un cuerpo espiritual. Dice este verso, leámoslo allí: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Qué significa que no fue hallado? Significa que los familiares, que la esposa, que los hijos, yo creo que en esas épocas sus nietos, sus bisnietos lo buscaron, pero no fue hallado. Se fue para acá, lo vieron en este lugar, en todo sitio era buscado, pero no fue hallado. Familia, amigos lo buscaron, pero en vano, porque no lo encontraron, porque Dios había traspuesto su vida de lo terrenal a lo celestial, porque Dios había tomado Enoc que había caminado con él y le llevó a su presencia. Enoc vivió en una comunión perfecta con Dios. Enoc 5:24 de Génesis dice: caminó con Dios. Implica que tuvo intimidad, que tuvo acuerdo en andar en la misma dirección que Dios trazaba. Tuvo una comunión ininterrumpida y implica que esto agradó a Dios. ¿Ustedes creen que Enoc no pecaba? Era casado.
Tenía esposa. Pero la vida que Enoc vivió es una vida que agrada a Dios. Porque inmediatamente pecaba, ¿qué demandaba Dios? Confesar y arrepentirse. Todos estos aspectos nos muestran que él, siendo de la línea de Set, siendo descendiente de Adán, al igual que Lamec, que se menciona como séptimo en la línea de Caín, Enoc, al ver la maldad y al ver todo lo que había alrededor suyo, se manifiesta en él la piedad, el temor hacia Dios y el deseo de agradar al Señor, a pesar de todo lo que había a su alrededor. Uno de los frutos de la fe, mis hermanos, es la fuerza que esta fe causó en Enoc, el impacto que tuvo sobre su generación, y que indudablemente Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y reitero, lo que se dice de Enoc es muy poco o nada. Tuvo hijos e hijas, 65 años agradó al Señor, vivió 365 años y Dios se lo llevó. ¿Qué hizo él? Agradar a Dios. No hizo nada más. El que Dios, mis hermanos, tenga un plan diferente con cada una de las personas aplica también para el día de hoy. Vimos que Abel fue muerto. Aquí vemos a un Enoc que fue traspuesto, que cambió su lugar, que Dios lo lleva porque caminó con él. Implica entonces que Enoc sufrió de ese arrebatamiento que está pronto para la iglesia, para cada uno de nosotros cuando el Señor venga. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 hasta el verso 18. El Señor vendrá, nos recogerá y estaremos con él. Enoc caminó con Dios por fe, o Enoc agradó a Dios por fe. Enoc confió y caminó por las promesas de Dios. La aprobación de Dios mostró que lo que Enoc estaba haciendo y viviendo le era agradable, y fue en cuerpo y alma, sin experimentar la muerte, a la presencia del Señor. Si Enoc nos pudiera preguntar hoy en día, nos diría: creer es ver, dicen algunos. Creer es ver. Desde el punto de vista terrenal como celestial, si yo creo que Dios me está preparando una morada celeste. Creo que Dios perdonó todos mis pecados en Cristo. Creo que soy una nueva criatura. Creo que mi cuerpo será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estoy lidiando con pecado? Sí. Estoy en medio de una generación perversa y maligna que no desea agradar a Dios. Sí. Pero mi fe, como la de Enoc, la fe es esencial para agradar y andar en comunión con Dios. Es posible que nosotros muramos, pero la muerte ya no es para nosotros ni desintegración. La fe es simplemente un tránsito para estar en la presencia de Dios. La muerte se convierte en ese tránsito y mi fe me garantiza que a través de ese tránsito voy a estar en la presencia de Dios. El Señor Jesús dice en Juan 8:51: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. A lo cual nosotros respondemos: amén. Amén. Abel, allí en la creación, adoró a Dios. Enoc, antes del diluvio, anduvo en fe con Dios. ¿Y qué podemos decir de Noé? Noé es aquel que lo ubicamos en una época que se llama diluvio. Noé recibió una advertencia de Dios acerca del juicio que habría de venir. Pero Noé se caracteriza por ser un hombre de actividad. La fe, mis hermanos, lleva a la actividad. La fe nunca es inactiva, nunca está quieta. La fe, a causa de un diluvio que vendría, lleva a Noé a llevar a cabo una serie de actividades que van a preceder ese diluvio. La fe se convirtió en
Noé en ese movimiento que lo llevaría a construir un arca. La fe es ese temor reverente que hace que Noé sea advertido de un juicio por venir a este mundo y que él lo lleva a Noé a obedecer. ¿Qué obedece? La orden divina. Dios le dice, prepárate un arca, construye un arca, elabora un arca, y durante esos 120 años de la preparación de esa arca, Noé no solamente creyó la advertencia del diluvio, sino que su fe lo llevó a buscar la forma. Escuchen, esto es bien hermoso. Esto le llevó a Noé a buscar la forma de salvar a su familia. ¿Cuántos? 8. ¿Cuántos entraron al arca? 8. El evangelio no es solamente selectivo, exclusivo, sino que el evangelio no es para todas las multitudes. A todas las multitudes les predicamos, a todas las multitudes les llevamos el evangelio, pero el evangelio tiene efecto en pocos. Noé construyó el arca, Noé dio testimonio, pero Noé vio que solamente entró en esa arca su familia. 8. Tomó la palabra de Dios en serio. Esto es supremamente importante. A nosotros se nos ha dicho que toda esta creación va a ser renovada por fuego, que el Señor vendrá en segunda instancia y lo veremos allí en los cielos. A nosotros se nos dice que el juicio de Dios para quienes no están en Cristo está pronto, y lo pasamos de largo. Y usted ve a la generación de hoy en día y ve a las personas vivir sin Dios y vivir sin Cristo, y está bien, según ellos dicen. Así era la generación en épocas de Noé. Así ellos no solamente no creyeron, sino que se burlaron, sino que despreciaron, sino que lo oprimieron, lo trataron como un loco, y adicional rechazaron ese juicio venidero. Que lo hayan rechazado no significa que el juicio no vendría. Esta locura de Noé de construir un arca en donde no solamente no había lluvia, no solamente no había un mar o un lugar en donde poner esta arca, se convirtió como testimonio para condenar a aquellos que no entraron. La fe de Noé fue esa fe puesta en actividad. Cada momento en que Noé fue burlado, cada momento en que Noé fue tratado como loco, cada momento en que Noé fue despreciado, según lo que dice 2 de Pedro 2:5, se convirtió Noé en pregonero de justicia. Yo me imagino a Noé predicando, diciendo: esta arca ha establecido el Señor, esta arca es para salvación, esta arca es para redención, esta arca es para que todos los que entren allí van a ser guardados del diluvio. Esa era la predicación de justicia que hacía Noé, según lo que dice 2 de Pedro 2:5. Y esa fe para Noé y para su familia fue recompensada. Y la dureza de corazón para todos los que no creyeron también le fue recompensada con condenación. Se dice de Noé que llegó a ser heredero de la justicia según la fe. No es la primera persona de la que se habla como el justo. Perdón, no es la primera persona, no es el único, pero se habla de Noé como la primera persona de la cual se le da un testimonio de que es justo, según Génesis 6:9 hasta Génesis 7:1. Hebreos proclama que solamente se es justo por medio de la fe. En otras palabras, Noé construyó el arca y Noé fue declarado justo por Dios por medio de la fe. Ver al invisible. Noé es un buen ejemplo de justicia, y ustedes lo leyeron en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Mis hermanos, ustedes que están en persecución, tribulación, que su fe es cuestionada en su universidad, en su lugar de trabajo, en su familia, según lo que dice este texto de 10:38,
Noé no retrocedió. Noé fue despreciado, le dijeron absolutamente todo, lo trataron de loco, pero Noé continuó. Y ese continuar implica que llevó condenación a todos aquellos que lo despreciaron. El Señor Jesucristo advirtió a su pueblo que se preparara, que estuviera listo para su venida, aunque el mundo a nuestro alrededor siga su curso con una indiferencia absoluta al Evangelio. ¿Vieron hoy el Evangelio predicado en forma física? El Evangelio predicado en forma física es el bautismo y la Santa Cena del Señor. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Leo Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será. Escuchen, porque el Señor Jesús da el testimonio con relación a lo que Noé hizo en su época. Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron, dice el verso 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por la fe, mis hermanos, estos hombres condenaron al mundo. Por la fe llevó a cabo Abel una adoración. Por la fe llevó Enoc un andar, un vivir con relación a esa fe. Y por la fe, mis hermanos, llevó a Noé a una actividad, a obedecer, a llevar a cabo lo que Dios estableció. Quisiera concluir con preguntarles, ¿usted tiene claro cuál es su fe? ¿En qué está depositada su fe? La fe consta de tres elementos importantes, mis hermanos: conocimiento de la palabra del Señor, aprobación de la palabra del Señor y confianza en la palabra del Señor. Esta palabra, la Biblia, la revelación de Dios, es fuente de vida para cada uno de nosotros. Esta revelación es el Evangelio que se nos ha predicado, en donde se nos dice que debe haber sangre y que ya hubo sangre, que es la sangre del Santo Cordero de Dios, que se reclama de nosotros en una fe verdadera. Confía en Cristo, confía plenamente, confía no en ningún extraño, confía solamente en Él. Un autor dice: solo Jesús puede hacer bien al pecador desamparado. Solo Jesús puede hacer bien el pecador desamparado. La fe evangélica se acerca a Dios por el camino del Calvario. Piensen en Abel. La fe evangélica se acerca a Dios por el camino del Calvario. Piensen en Abel. La fe evangélica se acerca a Dios por el camino de la obediencia. Pensemos en Noé. La fe evangélica, la justificación que viene por medio de Cristo, se acerca a Dios por medio del andar con Dios. Pensemos en Enoc. ¿Se dieron cuenta que nos faltó el verso 6? Ustedes lo han notado. Tenemos del 4 al 7. Entonces, el verso 6, quise tomar a estas tres personas en este orden y decir que, pero sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Ya reitero, esa fe que habla de la Escritura de Cristo, esa fe que nos indica que confiemos, y esa fe que solamente nos puede dar reconciliación. La única forma de agradar a Dios es la fe, y sin fe es imposible de agradar a Dios. Es la afirmación clave de este versículo. Los demás son ejemplos que son válidos, pero acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
Acerquémonos a Dios a través de esta fe. Acerquémonos con corazón sincero. Aquí estoy citando versos que ustedes ya han estudiado. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. La fe es ese prerequisito para poder acercarnos. El sacrificio de Abel fue bueno, pero el mejor sacrificio, mis hermanos, y aquí terminamos, es Cristo. El mejor sacrificio que la Escritura enseña es Cristo. El mejor ejemplo de adoración es Cristo, porque hizo la voluntad del Padre. El mejor ejemplo de comunión es Cristo, porque caminó de acuerdo con la voluntad del Padre. El mejor ejemplo en que nosotros podemos basar nuestra vida y vivir esa vida de adoración es Cristo, porque Cristo es el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada es mejor porque es la sangre que habla mucho mejor que la de Abel, dice Hebreos 12:24. Así es que hoy es el día de fortalecer su fe a través de estos testimonios de hermanas que entran al bautismo. Hoy es el día de fortalecer su fe a través de estos elementos, la cena del Señor que nos invita a recordar lo que hizo el Señor. Pero para cada uno de nosotros debemos tomar la palabra del Señor, esa promesa de perdón y vida nueva en Cristo, apropiarnos de ella y vivir como Enoc, de acuerdo con lo que Dios establece. Pueden haber dudas, puede menguar nuestra fe, pero eso no hace que, si inclusive morimos por nuestra fe, esta fe sea menguada o sea quitada, porque esta fe habla como habla hoy Abel hasta este momento. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta